Muy buenas a todos. Vamos a seguir practicando y profundizando en la recursión. Y lo vamos a hacer a través de una función muy interesante que ya hemos hecho de forma iterativa, que va a ser la función factorial. Esta función se utiliza mucho en combinatoria, es muy útil y si te acuerdas lo que era el factorial de un número, pues era el resultado de multiplicar ese número por todos los números enteros anteriores a él. Es decir, que el factorial de 5 va a ser igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Bueno, pues era muy sencillo hacerlo de forma iterativa. Partíamos de una variable resultado y for i in range n, pues resultado va a ser igual al resultado de multiplicarse a sí mismo por n menos i, es decir, n menos 0, n menos 1, n menos 2, hasta n menos 1, es decir, 1. Vamos a comprobar esta función hallando el factorial de 5, le damos a ejecutar y ahí tenemos 120. Bueno, pues ¿cómo podemos hacer esta función pero de forma recursiva? Recuerda que para definir una función de forma recursiva lo primero que hay que hacer es encontrar cuál va a ser el caso base, es decir, el caso a partir del cual la función va a dejar de llamarse a sí misma y vamos a poder salir de la recursión. Normalmente el caso base es el caso más simple, es decir, el caso que se resuelve de forma más sencilla. Por ejemplo, en el caso del factorial de 5, podemos descomponerlo de tal forma que el factorial de 5 es igual a 5 por el factorial de 4 y a su vez es igual a 5 por 4 por el factorial de 3 y a su vez a 5 por 4 por 3 por el factorial de 2 y asimismo es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por el factorial de 1 y podríamos haber parado aquí porque el factorial de 1 es un caso simple, sencillo, es 1 porque 1 ya no hay que multiplicarle por ningún número y por lo tanto podíamos pasar de esta equivalencia a esta otra 5 por 4 por 3 por 2 por 1, pero esto dejaría fuera el 0 y el factorial de 0 existe, el factorial de 0 es 1, al igual que el factorial de 1 también es 1, por lo tanto lo vamos a incluir para tener en cuenta este caso, así que esta equivalencia va a ser igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y por el factorial de 0 y ahora sí, ahora ya no podemos ir más abajo, hemos llegado al caso más básico que el factorial de 0 es 1, entonces hemos convertido el factorial de 5 en una multiplicación sencilla a partir del caso base. Bueno, pues traducido en una notación con funciones, el factorial de 5 va a ser igual a 5 por el factorial de 4. Asimismo, el factorial de 4 será igual a 4 por el factorial de 3 y así seguimos por el factorial de 2, por el factorial de 1, por el factorial de 0 y el factorial de 0 es igual a 1. Bueno, pues una vez que se alcanza el caso base, pues ya tendríamos que salir de la recursión e ir hacia arriba. Una vez que ya tenemos calculado este valor, que sabemos que es 1, pues ya podemos calcular este valor. El factorial de 1 va a ser igual a 1 por 1, que es lo que tenemos aquí. El factorial de 2 es 2 por el factorial de 1, que sabemos que es 1 por 1, por lo tanto va a ser 2 por 1 por 1. El factorial de 3, tal y como tenemos en esta equivalencia, va a ser igual a 3 por el factorial de 2, que lo tenemos aquí, que va a ser 2 por 1 por 1, así hasta llegar a la última equivalencia. En esto va a consistir la recursión, en alcanzar el caso base y una vez que tenemos el caso base más sencillo, pues ir saliendo de la recursión y llevando a cabo los cálculos. Aquí tenemos la función implementada de forma recursiva. If n es igual a 0, es decir, cuando lleguemos al caso base, el resultado va a ser igual a 1. Y si no, pues el resultado va a ser igual a n por el factorial de n menos 1, tal y como hemos visto en el esquema anterior. Es decir, el resultado va a ser igual al primer número de la serie de números que queremos multiplicar por el factorial del número anterior, n menos 1. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Pues que mientras n no sea 0, la función va a estar llamándose a sí misma.
Y una vez que n sea igual a 0 y que tengamos un resultado, pues ya vamos a poder ir saliendo de la recursión y hallando el resultado de las anteriores llamadas a la función. Vamos a comprobar primero que esta función es correcta, le damos a ejecutar y ahí lo tenemos, nos da igualmente 120 para el factorial de 5, pero vamos a hacer lo siguiente para entender cómo va procediendo esta función. Vamos a poner aquí un print, hemos llegado al caso base. O sea que cuando n sea igual a 0, el resultado va a ser igual a 1 y nos va a mostrar un print, hemos llegado al caso base. Else, vamos a poner aquí un print, no hemos llegado al caso base. Y vamos a poner aquí el valor de n, para ir viendo qué valor va tomando n en cada recursión. Vamos a poner aquí también que nos muestre n. Vamos a dividir el código para entenderlo mejor. F va a ser igual a factorial de n menos 1 y el resultado va a ser igual a n por f. Y vamos a poner aquí print, estamos saliendo de la recursión, n, f y resultado. Y que nos muestre lo que vale la variable n, la variable f y el resultado. Vamos a ver ¿qué resultado obtenemos? Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué estamos viendo? Que partimos del valor 5, que corresponde a este print. Porque n, como no es igual a 0, pues lo primero que va a hacer es mostrar el print. No hemos llegado al caso base n. Luego, no hemos llegado al caso base 4, 3, 2, 1. Hemos llegado al caso base. Una vez que n es igual a 0, hemos llegado al caso base. Y es entonces, a partir de este momento, cuando ya se deja de llamar a esta función. Mientras hemos estado inmersos en la recursión, estas dos líneas de código no se han evaluado, porque al llamar a la función se empieza a evaluar esta y esta. Al llegar a esta línea de código, la función se llama a sí misma y vuelve al principio. Y así estamos en un ciclo recursivo que cuando se llama la función a sí misma se vuelve al principio y se vuelve a llamar a sí misma y se vuelve al principio y se vuelve a llamar a sí misma y se vuelve al principio hasta que se alcanza el caso base. Y una vez que se alcanza el caso base ya no se entra en el else, pero se tienen que evaluar estas dos líneas de código para cada vez que se ha llamado a la función factorial y que sí se entró en el bloque else. De ahí que una vez que se encuentra el caso base, estamos saliendo de la recursión y se empieza a resolver la anterior llamada a la función en la que n valía 1, el factorial de 0 vale 1 y por tanto el resultado es igual a 1. Luego volvemos a la anterior, n vale 2, el factorial de 1 vale 1 y el resultado es igual a 2. n vale 3, el factorial de 2 es igual a 2, resultado es igual a 6. n vale 4, factorial de 3 es 6, resultado 24. n vale 5, factorial de 4 es igual a 24 y el resultado es 120. Por lo tanto, hemos calculado el factorial de 5 al salir de la primera vez que se llamó a la función factorial. Bueno, pues esto lo podemos optimizar. Podemos poner un return 1. Quitamos este return n por factorial de n menos 1. Quitamos todo esto. Y ya tendríamos hecha la función factorial de una forma optimizada. Para ver si has entendido esto, te propongo que lleves a cabo una función recursiva que calcule la potencia de un número. Esta función también la hemos hecho ya de forma iterativa. Bueno, pues ahora se trataría de hacerla de forma recursiva. Y va a ser muy similar a la función factorial que acabamos de hacer. Hay que encontrar el caso base que sea el más simple de resolver y a partir de ese caso ir resolviendo los casos más complicados. Lo resolveremos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.